Bien, comenzamos la clase esta número 3. Vamos a profundizar un poco más en el estado actual de la teología. ¿Cómo se encuentra la teología actualmente? Para, ¿no es cierto?, para justificar nuestro trabajo. Así que para eso yo los voy a invitar a leer la página 19, donde tenemos un apartado que se llama Introducción al primer libro de la obra. Porque yo les conté que este esbozo de dogmática consta, ¿no es cierto?, de 23 trabajos, de los cuales este es el primero, ¿verdad? Por eso dice el libro 1, libro primero, es decir, no es el único de la saga, de la serie. Así que, bueno, seguramente hoy, como Jorge no va a estar todo el tiempo presente, no vamos a poder compartir la pantalla, lo que es lindo para nosotros. A ver si podemos. Bien. ¿Alguien quiere leer? Dale, Leo. ¿Puedo leer? Oh. Leo. Dale, un poco Fede y después Gustavo. No sé quién es el que me pidió. Hagamos así. Fui yo, Néstor. Bueno, Néstor. Entonces un poco Fede, un poco Néstor. Empezamos, Fede. Introducción al primer libro de la obra. Creo. En la mayoría de las falsas religiones se intenta llegar a Dios a través de obras humanas, pero no tienen el poder de reconciliarnos con Dios, porque nuestras obras, al ser pecaminosas, nos alejan de Él. Kant propuso llegar a Dios a través de la voluntad, razón práctica o moral. Schleiermacher proponía hacerlo por el sentimiento y Hegel por la razón. Sin embargo, todo esto es don gratuito de Dios. Por eso, ortopraxis, la práctica correcta del bien, ortopatía, los sentimientos adecuados que debemos tener, y ortodoxia, la recta fe de acuerdo a la Biblia. Las tres son necesarias para la vida cristiana. No podemos presentar a Dios majestuoso y solemne con actitudes irreverentes o livianas, ni predicar paz con odio, ni perdón con resentimientos. Es importante revisar con qué actitudes, poneme en la página anterior, con qué actitudes y sentimientos estamos predicando la verdad. Bien, Fede. Gracias. Vamos a pedirle a Jorge que silencie los micrófonos que no están habilitados, porque escucho, no sé, puede ser ahí, o no sé, hay una mujer que tiene prendido el micrófono, ¿bien? Bueno, Kant propone que la razón práctica es la que nos legitima en la justicia. La razón práctica, la moral. Schleiermacher propone el sentimiento religioso, ¿no? O sea, tener fe en la fe, dice Schleiermacher. Y Hegel, la razón, ¿no? La razón en la que se absorbe la dinámica de la religión. Y ahí están las tres bases de la teología. La ortodoxia, que es la razón correcta, la ortopraxis, que es la práctica correcta, y la ortopatía, es el patos, el sentimiento correcto. O sea, en la teología, las teologías más dogmáticas son ortodoxias, las más legalistas son ortoprácticas y las carismáticas son ortopáticas, digamos, ¿no? Bien, Néstor querido, ¿querés continuar leyendo, por favor? Néstor. Sí, aquí estoy, excúsenme. Estaba leyendo y tenía el micrófono muteado. Disculpe. Bien. Hoy, tras haber dejado atrás una sociedad basada en el deber y la responsabilidad de los imperativos categóricos, estamos ante una era del vacío,
del imperio de lo efímero, de lo líquido de la casualidad. En tal oleada cedemos si predicamos a un Dios liviano, misericordioso pero no justo, amoroso pero sin ira, cercano pero no trascendente, respetuoso pero no soberano. Todos sentimos como si nuestra era precedente hubiese predicado un Dios demasiado airado contra el pecado, demasiado soberano en detrimento de nuestra apreciada libertad, como si el orden que trata de establecer Dios atentara en contra de la obra del mismo Espíritu Santo, y cuando el hombre cede ante su libertad, afloja. ¿Continúo? Sí, voy a pedirle a Jorge que silencie los micrófonos, o si no, vamos a ver, yo acá me voy a fijar quiénes son los que no tienen el micrófono El tema es apagado. que cuando estoy compartiendo pantalla no puedo hacer todo a la misma vez, por eso. A ver, voy a decirte yo quién es el que no tiene el micrófono apagado. Lamentablemente, tenemos que proceder así para que la clase salga limpita, ¿sí? Aparentemente, el micrófono es... no, era de 496410, pero ya lo apagó. Bueno, continuamos, Néstor, querido. Ok. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hoy estas parecen verdades vetustas que presentan a Dios de una manera muy exigente, que no consideraba el derecho que tenemos a autodeterminarnos. En definitiva, a equivocarnos, porque errar es humano. Y si Dios nos hizo humanos, Él va a ser comprensivo, pues el deber del cristianismo, dicen, es anunciarle al mundo el amor incondicional de Dios. Un Dios, además, que lejos de ser el Yahvé bíblico, es una mezcla de genio de lámpara de Aladino con psiquiatría parapsicólogo que puede ser manipulado con ofrendas y decretos humanos. La religión cristiana siempre ha presentado a Dios en su sublime majestad y soberanía. Un cristiano maduro nunca va a ceder ante el mundo y sus exigencias. Nuestra preciada autonomía con respecto a la ley de Dios y su justicia solo puede crecer en detrimento de la verdadera paz y misericordia de Dios. Relajar las exigencias y responsabilidades que tenemos ante Dios, en definitiva. Relajar el culto a Dios en pos de una libertad en el espíritu, relaja el poder del evangelio. Alguien nos dirá, yo no necesito una religión, yo predico una relación con Dios. Frase demasiado común. Pero detrás de esta frase aparentemente ingenua, se disfraza un rechazo a la teología fundamental y a la vivencia histórica y colectiva del cristianismo. Escondes tu rostro y se espantan. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Tal Dios no funda una religión, sino la religión. La escritura, interpretada sistemáticamente, es el criterio con el que vamos a discernir nuestras canciones, nuestras liturgias, nuestros métodos evangelísticos, nuestra moral, nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestras emociones y estimas propias. Cuando se olvida quién es Dios y cómo hemos de profundizar más en él, entonces le idolatramos. Hemos olvidado el valor magisterial que tiene la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Las instrucciones están escritas para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es probable que en una iglesia se lean Biblias, se canten canciones
se prediquen sermones y se hablen lenguas, y allí no esté Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estar reunidos en el nombre del Señor es honrar su nombre y no tomarlo en vano. Solo cuando nos reunimos en consonancia con el mandamiento, Cristo está con nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es un texto que escribió el apóstol para que creamos que Jesús se pasea por el mundo esperando que alguien le ame y abra la puerta, sino para mostrar que hay iglesias que se están edificando sin Jesucristo. ¿Continúo? Sí, sí, por favor, un poquito más. Los atributos de Dios que parecen estar a nuestro favor, como lo son su misericordia, amor, santidad, ternura y paciencia, nos son contrarios si no los balanceamos con aquellos atributos que nos completan el panorama. Dios es omnipresente, iracundo, justo, trascendente, soberano, solemne, todopoderoso, omnisciente, ordenado, y no ha cambiado. No merecemos ni la más mínima de sus misericordias, y si derrama su amor, eso es gracia sobre gracia. Él lo es todo. Sin él no somos nada. Wesley, Lutero, Calvino y Martin Lloyd Jones, entre otros, asistieron por años a una iglesia y aún no habían nacido de nuevo. Hoy, poner en paréntesis que todos, incluso nosotros mismos, los que aseguran haber nacido de nuevo porque hicieron una oración, Dios sabe con qué corazón y de qué forma nos inserta dentro de los cristianos difíciles. Todos parecen anhelar la presencia de Dios como si en ella solo hubiera paz, felicidad y bendiciones. Pero, como cuenta Calvino, todos los santos que se acercaron a Dios se sintieron abatidos, afligidos y consumidos, mas cuando se alejaban, se sentían fuertes y valientes. Moriremos porque vimos al Señor. Abraham, cuanto más vio la gloria de Dios, más se consideró tierra y polvo. Elías escondió su rostro al ver al Señor. Pedro vio la gloria de Dios en Cristo. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. El sol se avergüenza y la luna se confunde ante el Rey del universo. ¿Y qué hará el hombre, que no es más que podredumbre y hediondez, cuando los mismos querubines se ven obligados a cubrir su cara por el espanto, como dice Calvino? Y nosotros queremos llevar la presencia de Dios a todos lados sin condiciones, sin criterios ni exigencias, como si Dios hubiese cambiado. Debemos llevar la presencia de Dios, pero según las exigencias de Dios. Queremos que la gente reciba a Cristo ahora, pero ¿qué Cristo? Decía Martin Lloyd Jones, presionar a la gente en un llamado para que repita una oración demuestra falta de fe en la obra y participación del Espíritu Santo. Nuestro deber no es dar crecimiento, sino arrojar la semilla. La palabra de Dios bien predicada. Solo Dios sabe qué semilla brotará, cuándo y cómo. No estamos llamados a salvar a la gente, sino a predicar al Salvador. Muchas gracias, querido Néstor. Realmente tu forma de leer me hace acordar mucho a un predicador que yo he conocido. Muy, muy excelente, ¿no? Se nota que tenés voz de pastor, muy, 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 muy impresionante realmente.
creo que te pagaría solo para que me leas la Biblia, nada más, para escucharte leer la Biblia. Bueno, sí, la verdad que es un placer. No quería interrumpirlo para nada, ¿no? Por ahí había un ruido, no sé, quizás algún micrófono de alguno de nosotros que está abierto y que hace un ruido. Bien, o sea, lo que nosotros tenemos que entender, amado hermano, es que Dios no es un ser que puede ser manipulado. No puede ser manipulado por ofrendas, por dinero, no puede ser manipulado por pactos que hace el hombre con Dios. Dios es un ser que tiene sus determinaciones, su voluntad es inquebrantable, su plan es irrevocable, su palabra no volverá a su boca vacía, y todo lo que Él se dispone a hacer lo hace, y no hay quien detenga su mano y le pregunte ¿qué haces? Porque Él tiene potestad para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Él es el alfarero. Entonces ese Dios soberano no es el Dios de la posmodernidad, no es un Dios disuelto, no es un Dios disuelto en las prerrogativas de las libertades del hombre posmoderno, del libertinaje del hombre posmoderno, ¿no es cierto? Ese hombre posmoderno odia a ese Dios que tiene sus prerrogativas irrevocables. Y es por eso que nosotros nos vamos a servir de la teología reformada, porque vamos a tratar de estudiar a ese Dios con una voluntad soberana, irrevocable e inclaudicable. ¿Ah? Así que ahora vamos a presentar los dos tipos de teología, la teología de la cruz, que es la teología de la Reforma, que nace con Lutero, con Calvino, con San Agustín, y la teología de la creación. Son dos formas de hacer teología diferentes. Así que le voy a pedir, si es tan amable alguna señorita que quiera leer en esta ocasión, y si no, bueno, Federico, que también lo hizo muy bien, puede leer, ¿no? Si hay alguna dama que se preste a leer, con todo gusto. Y si no, escuchamos a Federico. Bueno, Fede, ¿te animás? Voy. En este primer libro se encontrarán con teología de la fe, el desarrollo de dos tipos de teología. La teología de la creación o de la gloria, que no distingue alma y espíritu y sostiene que nuestra alma no es transmitida por generación, sino que es creada directamente por Dios. Por tanto, el hombre no puede estar globalmente corrompido por el pecado. A su vez, exalta la gloria de la gracia de Dios, pero no tanto en la redención, sino en la naturaleza humana. Por tanto, considera que las facultades recibidas gratuitamente por don divino están en parte habilitadas para ejercer los roles y mandatos de Dios, tales como creer y cumplir la ley de Dios. Esta teología parte de la premisa: somos creados por Dios directamente. Dios no crea nada malo, luego no somos malos. Valoran la gracia de Dios en la naturaleza, es decir, se basan en la gracia común, la natural, la universal y la inmanente. Por tanto, valoran más a Dios como creador. Es teología naturalista e inmanentista. Este tipo de teología lo ve todo desde la creación. Por tanto, es lógica, plantea una continuidad entre Dios y criaturas y hace una lectura de la Biblia con trasfondo ético y nunca paradójico. Más bien exalta el sentido común. Y la teología de la caída o teología de la cruz. Este tipo de teología entiende la diferencia entre alma y espíritu y concibe que solo este último es otorgado por Dios directamente, siendo el alma transmitida, traducionalismo, por los padres y trayendo en ella la corrupción original que nos ha destruido la semejanza con Dios. Continúa, Fede. Partiendo de la premisa de que todos han caído y están destituidos de la gloria de Dios, y coloca esta verdad como estructural de todo un sistema. No hemos perdido la imagen de Dios, por la que somos y nos movemos, pero sí su semejanza.
por la que somos pecado y carne, más Dios, espíritu y santidad. Siempre la teología de la cruz acota que el hombre ha caído, por tanto todo lo interpreta desde esa nueva situación que no fue la original. Sin una nueva iniciativa de Dios, además de la creación, el hombre seguiría perdiendo en la mente y el pecado y su destino es la nada. Esta teología descuida más la gracia común y valora más la gracia eficaz, la sobrenatural, la especial y la trascendente. Por tanto, exalta a Dios más como redentor. Este tipo de teología se llama teología de la cruz, agustinianismo, luteranismo, post-lapsario, calvinismo o doctrinas de la gracia. Siempre en contradicciones, ya que no se puede salvar una teología sin renunciar a la otra, a menos que se trastoque significativamente una de las dos. Nosotros intentamos salvar la teología de la cruz, colocando al creacionismo como prelapsario dentro del sistema traducionalista de la Reforma que distingue espíritu creado y alma transmitida. Lutero, en su distinción entre teología de la gloria y teología de la cruz, bájame el texto, Jorge, hace un distingo nociológico, cómo y dónde es que se encuentra a Cristo. Pero este análisis tiene como punto de partida un fundamento más radical. ¿Desde dónde es que el hombre se acerca a Dios? ¿En qué condición? Por tanto, retrocedemos y ponemos un fundamento metafísico y antropológico a la derivación nociológica de Lutero, que por supuesto está presente implícitamente. La teología de la creación tiene un concepto de hombre mucho más positivo que la de la cruz, siendo esta última más proclive a las paradojas y al misterio. En este primer tomo no desarrollaremos creacionismo o traducionalismo, sistemas que consisten en preguntar cuál es la sustancia de nuestra naturaleza y el origen del alma. ¿Es creada directamente por Dios en cada caso o por los padres? Adoptamos un traducionalismo no biológico, sino de formas. En los próximos tomos hemos de encarar el problema. Aquí solo vamos a examinar las teologías de la cruz y del pecado, mostrando sus derivaciones teológicas, pero partiendo del análisis de la revelación como tal y de la fe como don gratuito. Excelente, Fede. Querido Guillermo, ¿podés silenciar tu micrófono? Creo que de ahí se emiten algunos sonidos. Bien, nosotros vamos a explicar acá dos tipos de teologías. Las teologías de la gloria y las teologías de la cruz, ¿verdad? La teología de la gloria exalta al hombre como creado por Dios, claro. Si Dios es bueno y el hombre fue creado por Dios, el hombre también es bueno. Y como Dios ha creado el alma del hombre directamente, ese es el creacionismo, el alma del hombre es buena y la naturaleza del hombre es buena. Por lo tanto, el hombre en su naturaleza tiende a la gracia. El hombre está abierto a la gracia. El hombre es un ser que puede colaborar con Dios porque sus potencias no fueron destruidas por el pecado. Esa es la teología de la creación, ¿no es cierto? O sea, como que sostiene que el hombre es como Dios lo ha creado y se pasa por alto la caída en el pecado. O sea, no tiene en cuenta la caída en el pecado como si hubiese sido un cambio trascendental en la naturaleza humana. El pecado cambió la naturaleza humana accidentalmente, pero no esencialmente. En cambio, la teología de la cruz es una teología que parte de que el hombre ha caído. Por eso es traducianista. Ustedes han leído mucho la palabra traducianismo. ¿Han escuchado esa escuela de pensamiento teológico medieval? Por supuesto, claro. Sí. A ver, ¿nos quieres contar, Néstor, querido, en qué consiste el traducianismo? Responde a la pregunta de cómo se origina el alma. Hay varias posiciones respecto al origen del alma. Hay una que supone que Dios crea el alma directamente. Hay otra que entiende que el alma es creada por acción de los padres
y en esta entra el traducianismo, que no es más que una especie de traducción del alma. Cuando el niño es fecundado, inmediatamente viene la pregunta de si el feto tiene alma, ¿verdad? Entonces, lo que responde a la pregunta de dónde procede el alma del feto, el alma del niño que es formado, que dice que es por acción de los padres o porque replica la imagen de los padres, es lo que se conoce como traducción. Exactamente, Néstor. Yo no lo podría explicar mejor que Néstor. Entonces, la teología de la cruz es una teología que supone la caída, que tiene como punto de partida la comprensión de que el hombre en su estado post-lapsario, en su estado supralapsario, es un hombre que está totalmente caído y que sus operaciones espirituales están totalmente inhabilitadas para cumplir las prerrogativas de Dios, ¿verdad? Bien, por favor, silencien todos el micrófono, gente, porque, o sea, deseamos que salga sin ruidos, sin sonidos molestos. Yo sé que ustedes detrás pueden estar con gente, familia, ¿no es cierto? Entonces, tratemos de cuidar la pulcritud del audio, ¿verdad? En lo posible. Jorge, querido, ¿nos podés poner el texto del capítulo 1? Credo como sujeto y objeto de la fe. Vamos a pensar un poco en la fe y el credo. Y para eso le vamos a pedir y seguir disfrutando, que es un plato fuerte del curso, la voz de Néstor, que por favor, Néstor, puedas leer el capítulo credo como sujeto y objeto de la fe. Ok. Muy bien. Ahora sí. Credo como sujeto y objeto de la fe. El credo resume nuestra fe porque nuestra fe tiene por objeto el credo. Quien en la primitiva iglesia, con las palabras de la hoy llamada profesión apostólica de fe, o de sus formas previas datadas desde el siglo II, decía yo creo, tenía ya hecha normalmente la instrucción preparatoria del bautismo. Cuando el bautizando del siglo II a las preguntas, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, nuestro Salvador? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Iglesia Santa y el perdón de los pecados? Respondía por 3 veces, yo creo. Recibía, en orden a esta triple confesión, el bautismo en el nombre del Dios Trinitario, al cual hacen referencia las 3 partes de la profesión de fe. La forma originaria de nuestra profesión de fe fue la profesión bautismal de la comunidad romana. Al principio tuvo la forma de pregunta-respuesta. A partir del siglo III era pronunciado por el neófito de forma seguida. Cita textual de Wolfgang Pannenberg. Credo, primeramente, es la objetivación del acto de creer, donde plenamente el objeto de la fe se propone como creíble, fides quae, y el acto de creer, fides qua, también se convierte en objeto y sujeto de la fe. Tenemos fe en la fe. Este acto, sin embargo, no es inmediato. Como bien decía Heidegger, la fe, en tanto comportamiento creyente, es ella misma creída. Pertenece ella misma a lo que es creído. Esta es la creencia, fideité. Pero ese acto de creer, no bien concretado y convertido en objeto de la fe, se convierte en dogma, porque la fe no reposa en sí misma. No es por creer que la fe es cristiana, sino porque lo creído es en sí creíble, y porque lo creíble es el Dios trino en su testimonio real en la iglesia. La credibilidad se juega en un plexo existencial. Porque es creíble, la fe es creída.
La teología fundamental debe dar razones de la fe, removiendo los argumentos en su contra y argumentándola sistemáticamente. No obstante, la fe es increíble para nosotros sin la gracia. Charles Hodge, en su Teología Sistemática, parte 3, dice al respecto que sobre el lenguaje ordinario creemos aquello que consideramos cierto. El elemento primario de la fe es confianza. La idea primaria de verdad es aquello que es digno de confianza, aquello que sustenta nuestras expectativas, que no frustra, porque realmente es aquello que se supone o que se declara ser. Se opone a lo engañoso, lo falso, lo irreal, lo vacío y lo carente de valor. Considerar algo como verdadero es considerado como digno de confianza, como siendo lo que declara ser. Por tanto, fe, en el sentido global y legítimo de la palabra, es confianza. Fin de la cita. El sujeto de la dogmática es la iglesia. Ella condensa dogmas, pero cuando esos dogmas se abordan fundamentalmente, es decir, críticamente y en sus raíces más hondas, la dogmática se hace además sistemática. Allí, el sujeto de la sistemática es el teólogo propiamente dicho. Una dogmática sistemática es pues objeto de teólogos de iglesia. La dogmática es una ciencia intraeclesial, fundamental, cuya regla es el dogma eclesiástico referido a la Sagrada Escritura. El fundamento de la fe cristiana está condensado en el credo apostólico. En este nos reconocemos como cristianos de una sola fe, histórica, universal e incuestionable. Dice Agustín, conocemos lo que descansa sobre la razón, creemos lo que descansa sobre la autoridad. Entre los escolásticos, esta era la idea prevalente. Cuando definieron la fe como la persuasión de cosas que no se ven, se referían a aquellas cosas que recibimos como ciertas en base de la autoridad y no porque podemos conocerlas o demostrarlas. Por ello se decía constantemente, la fe es humana cuando reposa en el testimonio de los hombres. Divina, caramba, esto sí es bueno. Divina cuando reposa en el testimonio de Dios. Tomás de Aquino dice, la fe de que hablamos no asiente a nada excepto porque sea revelado por Dios. Amén. Creemos en base de la autoridad de Dios y no porque veamos, conozcamos o sintamos que algo se asiente. Este es el sentido de la enseñanza del gran cuerpo de teólogos escolásticos. Esta fue también la doctrina de los reformadores y de los teólogos posteriores, tanto luteranos como reformados. Owen, gran teólogo puritano, dice, toda fe es asentimiento a un testimonio y la fe divina es el asentimiento a un testimonio divino. John Howe pregunta, ¿por qué creo que Jesús es el Cristo? Porque el Dios eterno ha dado su testimonio acerca de él que lo es. ¿Continúo? Sí, voy a hacer un breve comentario. Hoy nosotros vamos a escuchar a muchos teólogos que sostienen que en realidad la fe es una especie de credulidad en ciertas metáforas existenciales o espirituales que nos transmiten un mensaje positivo para la vida humana,
De ninguna manera son hechos históricos que se transmiten por el testimonio de aquellos testigos que vieron esos sucesos históricos y lo transmitieron de generación en generación. Por eso yo considero que es importante rescatar a la iglesia como el depositum fidei, como el depósito de la fe. Porque la fe fue dada a la iglesia y no a los teólogos. Yo siempre digo, yo no creo en el Jesucristo que ha creado un gordo panzón que está sentado en la computadora leyendo la Biblia en hebreo. Yo creo en el testimonio del Jesucristo que predica la iglesia. Nosotros creemos en el Jesucristo de la iglesia, ¿verdad? Es la autoridad de la iglesia la que embiste a el testimonio del evangelio, porque el evangelio es el evangelio de la iglesia y la iglesia es la iglesia del evangelio. Hay iglesia, ¿no? Y hay teólogos católicos que siguen a la iglesia, pero no les importa conocer el evangelio. Es falsa esa dicotomía entre evangelio e iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia surge en el seno de la predicación del evangelio. Y el evangelio es escrito por la autoridad y la tradición de la iglesia. Entonces, no caigamos en esa trampa. Por otro lado, nosotros es cierto que tenemos fe en la fe. Es cierto que nosotros cuando decimos credo, creemos creer. Tenemos fe de que creemos. Pero además, la fe no reposa en sí misma. No es que nosotros tenemos fe en la fe y es por eso que existe Dios, porque creemos en la creencia. Sino que nosotros creemos porque el objeto de la fe es creíble. El sufijo ble, perdón, es sufijo. El sufijo ble habla de potencia. Por ejemplo, algo entendido es algo que se entendió en acto. Algo entendible es algo que tiene la posibilidad de ser entendido. Algo creíble es algo que no es creído, pero sí que tiene la posibilidad de ser creído. ¿Y por qué puede ser creído? Porque, y acá vamos a definir la fe de una manera filosófica. Ustedes recuerdan que la clase anterior nosotros dimos una definición de fe teológica y dijimos, la fe es ver por los ojos, por el oído, a través de los ojos de otro. Esa es la definición teológica dogmática de la fe, sistemática de la fe. La definición filosófica de fe es la siguiente. Anoten, por favor. Fe es el asentimiento de la voluntad al dato que le da la inteligencia de un contenido creíble. Es decir, de un contenido que no repugna a la razón. Que no repugna a la razón. Siguiendo el esquema escolástico, ¿verdad? Entonces, para seguir escuchando la lectura de Néstor, escribimos esta definición de fe, que es una definición estrictamente filosófica. ¿Qué es la fe? La fe es el asentimiento de la voluntad. La que tiene fe es la voluntad. La voluntad es la que cree. Ahora, la fe es el asentimiento de la voluntad al dato que es informado por la inteligencia de un contenido que es creíble. ¿Han anotado? La fe es de la voluntad, pero la voluntad no cree sino porque la inteligencia ha informado. Como dicen los escolásticos, nihil volitum quim precognitum. Es decir, nada puede ser querido sin ser antes previamente conocido. Y para que algo sea conocido como verdadero, es necesario que se presente como creíble. ¿Qué significa creíble? Que tiene la potencia de ser creído, que no repugna a la razón. Por ejemplo, si la Biblia dijese que 2 más 2 es 8, bueno, nosotros no podríamos creer en ese testimonio, porque le repugna a la razón esa idea. Pero en cambio, las ideas que transmite la Biblia
no repugnan a la razón. Estamos hablando de filosofía, ¿verdad? Estamos haciendo esta interpretación filosófica. Vamos a ver en qué consiste eso. Querido Néstor, ¿podés continuar? Por supuesto. La creencia de un hombre llega a no ser nada sin esto, que hay un testimonio divino. Una vez más, creo aquello tal como Dios lo revela, porque me ha sido dada por autoridad de Dios. John Howe de nuevo. El obispo Person dice, cuando se nos propone algo que no es ni evidente para nuestros sentidos, ni a nuestro entendimiento, en y por sí mismo, ni que podamos conseguir de ninguna clara y necesaria conexión con la causa de la que procede, o de los efectos que naturalmente produce, ni es aceptado en base de ningunos verdaderos argumentos, ni por referencia a otras verdades reconocidas, y sin embargo nos aparece como verdadero, no por una manifestación, sino por testimonio de la verdad, y así nos lleva al asentimiento no por sí mismo, sino en virtud del testimonio que se da de ello. De esto se dice propiamente que es creíble, y el asentimiento a esto, en base de tal credibilidad, es el concepto apropiado de fe o de creencia. Julio Raúl Méndez, siguiendo a Tomás, esquematiza diciendo que la fe es el asentimiento libre de la voluntad, que por gracia de Dios decide creer lo creíble. El sufijo ble indica potencia. Por tanto, la voluntad sigue a la razón. Por esto, la fe es una forma de adquirir conocimiento, de hacernos de él, y a través de la voluntad de creer aquello que se presenta como confiable. Toca a la filosofía y a la teología mostrar su credibilidad. No es que con ello se entienda como fundante de la fe el acto subjetivo de creer. Evidentemente, ese acto está sujeto al dogma creído. Desarrolla la fe en cuanto principio de conocimiento, pero de un conocimiento objetivo, cierto. Si en la fe interviene la inteligencia que conoce, el testimonio y la voluntad que asiente, comprender la inteligencia y la voluntad es clave. La inteligencia es la capacidad de introducir en la mente el mundo como mundo. Solo en la experiencia del mundo, la conciencia tiene conciencia de sí. La presencia de las cosas en tanto objetos en la mente es un trabajo esencial de la inteligencia. La inteligencia, entonces, nos trae el mundo a la conciencia, a la interioridad. La voluntad es la capacidad de obrar según el esquema mental y consciente. Volo es querer. La voluntad obra según el esquema instintivo, inconsciente y primario. Nolo es no querer. La voluntad exporta nuestra interioridad a través del albedrío. La voluntad la exporta desde la necesidad. Bien, hasta ahí, Néstor querido. Vamos a explicar porque acá apareció una palabra que ustedes nunca escucharon en su vida, seguramente,
que es la palabra voluntad. ¿Alguien ha escuchado esa palabra alguna vez? La palabra voluntad. La había escuchado, pero ¿Sí? ya está explicada, creo yo, en el mismo párrafo. Está explicada. Es decir, el punto de partida del hombre es que el hombre no quiere saber de Dios. Ese es el punto de partida, que el hombre no quiere, ¿no? De ahí que se habla de voluntad. El hombre no quiere. Pero ¿cuándo es que el hombre empieza a querer? Cuando escucha que lo que él está escuchando es creíble. Cuando lo que él escucha es creíble, lo que la inteligencia entiende mueve a la voluntad para que crea. La voluntad se mueve a creer cuando la razón entiende. Por eso es importante que el predicador entienda lo que está diciendo. Nosotros tenemos que entender el mensaje, hacer un razonamiento, porque la voluntad se mueve a través del razonamiento. Ahora, ¿qué pasa con predicadores que en vez de explicar y argumentar, manipulan? ¿Están moviendo a la fe, que es un asentimiento libre y racional de la voluntad, o están moviendo a las pasiones, para que el hombre siga arrastrado por las pasiones? Les pregunto para que si alguno de ustedes quiere explicar o comentar qué es lo que piensan sobre este tema, hay un breve espacio para eso, ¿no? Les dejo las dos posturas. La fe es un asentimiento libre de la voluntad que, informada correctamente por la inteligencia, le transmite el contenido de un testimonio creíble. O sea que para que la fe exista es necesaria una actividad de la razón. Por eso Dios dice, ama a Dios con toda tu mente. Si tiene que estar movida la voluntad por la razón. Ahora, ¿qué pasa si el predicador, en vez de explicar, si en vez de razonar, manipula? Y el predicador dice, no, ponele esta música bajita, vamos a poner las luces de fondo, vamos a poner las cortinitas y las velas, ustedes háganse de cuenta que se caen, yo voy a empezar a gritar, y yo cuando grite, ustedes canten y hagan aleluya y pónganse a bailar, detrás ustedes muévanse y hagan ruido y griterío, y ahí la gente va a empezar a creer. Digamos, ¿qué se está moviendo? Se está moviendo a la voluntad libre que, informada por la razón, asiente el testimonio creíble, o está moviendo a las pasiones. Está moviendo a las pasiones. ¿Y saben qué pasa? Cuando alguien predica moviendo a las pasiones, está usando carnadas para la carne. Y cuando ustedes utilizan métodos de la carne para atraer a la gente al evangelio, ¿saben cómo la tienen que mantener a la gente en la iglesia? Cuando alguien vino a la iglesia con las herramientas de la carne, ¿saben cómo la tienen que mantener a esa gente que vino con instrumentos carnales a la iglesia? Con más carne. Con Con más espectáculo. carne, con más carne, con más evangelio carnal, con más predicaciones carnal, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que en realidad el testimonio es locura para el que no cree, pero es poder de Dios para los que se salvan. Porque el que no cree, no entiende, no quiere entender, está cerrado a entender la razonabilidad de la fe. Pero nosotros sabemos que la fe no es locura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que la fe es locura? No, dice, la fe es locura para los que se pierden. Pero para nosotros no es locura, sino que es poder de Jesucristo para la salvación. Por eso el apóstol San Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para la salvación. O sea que nosotros tenemos que predicar con razones, dar razones cuando predicamos. Nosotros no tenemos que manipular. No tenemos que manipular, no tenemos que sugestionar, porque no estamos preparando al sujeto para la fe.
No, lo que pasa es que yo vine a la iglesia porque me dijeron que acá iba a conseguir esposa, y me dijeron que iba a tener autos y casa, y que iba a prosperar económicamente, y que todo me iba a ir bien. Yo les comento esto porque vamos a edificar la teología de la cruz. En la teología de la cruz hay paradoja, y cuando ustedes llaman a alguien a Cristo, están llamando a la persona a tener muchas persecuciones, a padecer persecuciones, a ser una persona sufrida, a ser una persona angustiada. Obviamente que esa angustia está en medio de la felicidad, del gozo, porque el evangelio es el evangélico, el creyente, es decir, el cristiano, el católico, el evangélico, el cristiano, es una persona sufrida como Pablo, sufrida, que padece persecución, que padece injurias, que padece discriminación, que no puede conseguir trabajo fácilmente y que no es aplaudido por todo el mundo. Llamamos al gozo, a la plenitud y al pare de sufrir. La llamamos también a la persecución, al martirio, a la incomodidad, porque el cristiano tiene una vida muy incómoda, no tiene una vida cómoda y placentera, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta manera de predicar el evangelio está en contra de la corriente del mundo, del espíritu de la época, que le dice al cristiano, bueno, el yugo de Dios es demasiado liviano, no tenés que cargar ninguna cruz, la puerta es totalmente angosta, así que vení tranquilo que hay lugar para todos, arrepentite cuando quieras, que Dios te espera, Dios te necesita, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios quiere que tengas mucho dinero, que tengas poder, que tengas fama, que tengas éxito, que seas un campeón. Ese es el evangelio que se predica hoy, el evangelio del campeón. Dios quiere que seas un campeón. Bueno, nosotros vamos a destruir en pedazos este tipo de teología. Vamos a destruir, vamos a hacer añicos este tipo de teología. Querido Néstor, ¿podés continuar un poco más? Ya nos falta muy poquito para terminar. Excelente. Si Génesis 6, perdón. Ahora sí. La inteligencia nos trae el mundo. La voluntad nos saca hacia el mundo de manera racional y la no voluntad de manera pulsional. Es en estas facultades no facultadas donde radica la imposibilidad de creer. Porque el hombre busca per se el bien, pero no el bien en sí, sino el bien para sí. Y ese egoísmo fundante hace que la voluntad siempre sea movida por la no voluntad. De allí su esclavitud. Allí donde el hombre se dice a sí mismo que sí, le dice siempre que no al ser. Si Génesis 6:3 tiene razón, el hombre es carne y solo puede sacar de sí deseos carnales. Y lo que trae del mundo hacia sí, lo trae hacia la Yo te carne. ayudo, papá. ¿Dónde está? La vida espiritual, gobernada por la no voluntad, no puede ser libre para creer, puesto que no quiere. La voluntad solo quiere lo conocido, pero solo conoce el mal. Cuando la conciencia comprende el testimonio del testigo de la fe, el testimonio obra según su propia inercia en la razonabilidad. Pero lo razonable del testimonio es truncado por la no voluntad que se niega a sentir. Por lo que lo razonable en la mente
del hombre gobernado por ella es locura. Dios tiene que trabajar en lo profundo de la no voluntad. ¿Para qué? Transformándola en la voluntad y a esta en voluntad de Dios pueda acceder a creer y lo razonable sea razonado y lo aceptable aceptado. El testimonio es extrínseco y trabaja en la inteligencia. La fe es intrínseca y trabaja en la voluntad. Solo cuando el oír es oír por la fe de la voluntad y no un escuchar desde la no voluntad, se puede decir que realmente hay fe. La fe es el asentimiento de la voluntad, en la que Dios trabaja para que quiera entender lo razonable del testimonio, para que las señales y la sabiduría pierdan el tenor de locura y sean testimonios visibles de la verdad eterna de Dios. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La fe no es locura en sí misma, sino la predicación de la fe es locura para el que no cree. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Lo primero que viene delante de las señales y la sabiduría es la cruz. Porque ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Continúo? Perdón, después seguimos. Vamos a explicar un poco. Es importante entender el rol de la inteligencia en la fe. Para después, para todo lo que viene en el curso, es necesario entender que no hay una oposición entre razón y fe, porque la fe cree lo que la razón le muestra. La fe no puede creer ciega. La fe siempre asiente por la voluntad el testimonio de la razón. Eso es muy importante entender para entender por qué es que la fe y la razón no son contrarias. Primero porque son operaciones de Dios. Dios nos ha dado la fe y nos dio la razón. O sea que de ninguna manera algo que me ha dado Dios puede ir en contra de otra cosa que me ha dado Dios, ¿verdad? Eso está clarísimo, digamos. Pero es importante entender entonces dos cosas. En el estado de no voluntad, el hombre no está abierto en su capacidad de creer para sentir lo creíble. Nosotros, por ejemplo, decimos al mundo, ¿qué le decimos? El hombre es pecador, no podemos confiar en el hombre. Y eso es totalmente creíble, ¿saben por qué? Porque todos nosotros sabemos que el hombre es falible. Todos los hombres sabemos que del hombre siempre podemos esperar la traición. Siempre podemos esperar la mentira, el engaño. Y por eso las Sagradas Escrituras nos dicen, maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, nunca podemos nosotros tener una fe ciega en el hombre. La única fe ciega es para Dios. La única confianza incondicional es con Dios, pero no con el hombre. Con el hombre siempre tenemos una obediencia condicional, una confianza condicional, pero nunca incondicional. Y eso es parte del testimonio.
Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, de la sabiduría del mundo, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ahí te quedaste, ¿verdad, Néstor? Por supuesto, si ahí me quedé. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna duda que tengan acerca del texto que estamos leyendo? Jonathan, Sí, Gustavo, querido. te hago una pregunta. Te hago una pregunta, por favor, para que me aclares una duda que tengo. Esta cuestión, esta relación que hay entre la voluntad, que es un término nuevo, por lo menos para mí, y la voluntad. ¿Cómo lo ves vos reflejado, o lo ves vos reflejado, por ejemplo, en Romanos 7? En la lucha que experimenta ahí el apóstol Pablo, cuando dice, por ejemplo, lo que quiero hacer, eso no hago, es decir, una fuerte contradicción, una fuerte puja dentro de sí mismo con respecto a que con su mente conoce lo que es la ley de Dios, pero en sus miembros se encuentra algo totalmente diferente. Eso te quería preguntar. Es una pregunta tan brillante, tan buena la pregunta, que me permite hacer un desarrollo. Hay un esquema que ustedes tienen que armarse mental. Es un esquema clásico. La filosofía clásica dice que la voluntad sigue a la conciencia, al intelecto. Y es verdad, ¿no es cierto? Es verdad que la voluntad quiere lo que la conciencia muestra. Pero el hombre no solo tiene voluntad por la cual hace lo que piensa que está bien y lo quiere, sino que hay veces que el hombre hace lo que no quiere y lo que quiere hacer no lo hace. Y aunque él entienda que está bien, no lo puede hacer. Y aunque él entienda que está mal, no lo puede evitar. ¿Y saben cómo le llama la filosofía a ese procedimiento mediante el cual el hombre no puede hacer lo que quiere porque no lo entiende? Le llama inconsciente. Quiere decir que, miren el esquema, ¿no? La voluntad se mueve por la conciencia y la no voluntad por el inconsciente. Es decir, en la medida en que el hombre entiende lo que tiene que hacer, pero no lo puede hacer, está movido por el inconsciente. Es la pulsión del inconsciente. Por eso el super yo es el mandato, es la ley de Dios, que el hombre no puede cumplir porque está tendido hacia el ello. ¿Y qué es el ello? La carne. El ello son las determinaciones impersonales que habitan como pulsión en el alma del sujeto. Y esas determinaciones inconscientes son pulsionales. Esa es la no voluntad. Fíjense ustedes cómo ese es el instinto, Edna, muy bien. Fíjense ustedes cómo Freud está tomando de la teología protestante, está tomando de la teología luterana. Y Lacan dice a sí mismo, yo soy luterano en mi filosofía. Porque el psicoanálisis parte de eso, de que hay una ley que el hombre no puede cumplir, porque, que es la ley, ¿no es cierto?, del padre, porque hay otra ley en sus miembros que lo limitan para cumplirla. Esa ley en sus miembros es el ello, el inconsciente. Sí, querido Cristóbal, podés participar. Hola a todos, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, cómo no. ¿Qué Ok, tal? hola, hola. Bueno, hubo dos cosas que me llamaron la atención. En el primer punto me dejó pensando un poco cuando dice, bueno, cómo nosotros empezamos a mover la fe. O sea, usted lo menciona de una forma racional, a través de la voluntad, pero también hizo mención a una parte que se puede realizar a través de la ficción. A ver, muévanse aquí, muévanse allá, la musiquita, todos brincan, te toco, y lo que hacen en algunas iglesias. Pero a mí lo que me brincó fue que también uno lo puede hacer, y en ocasiones lo hace, a través de la exégesis, o cuando uno está, y la iégesis, ¿no? Que uno
igual los propios conocedores de la Biblia pueden decirnos, no, mira, por ejemplo, todos estos movimientos muy New Age, por así llamarles, de soy homosexual y cristiano, y el cristiano y el abortismo, y todas estas cosas que uno dice, pero ¿en qué momento surgió eso? Entonces, aquí traemos igual en una aparente paradoja, porque esta gente a través de una cuestión racional está justificando su propio cristianismo. Entonces, ahí podríamos igual hacer un llamado a lo que la propia racionalización sin un criterio o con un conocimiento muy vago de estas cuestiones, pues bueno, puede hacer. Y bueno, la otra cosa que ahorita me empezó a brincar un poco con lo que me decía de Freud, y precisamente más que con el inconsciente, bueno, aquí viene el asunto. Yo le llamaría más preconsciente en el aparato intrapsíquico de Freud, ¿no? O sea, no es que sea totalmente inconsciente, porque bueno, si seguimos el libro de Freud, el inconsciente, pues ya sabe que habla de cosas bien complejas, ¿no? Que la investidura y la contrainvestidura y bla, 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 pero son conductas que uno se hace a través del lapsus, ¿no? Lapsus parlae, lapsus conductual, no sé qué tanta cosa ahí menciona Freud, pero yo ahí como para puntualizar, las escrituras, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que Pablo, más que ser un tanto consciente, era preconsciente, porque él tenía un conocimiento, pero esto no era una condición material de que, bueno, si yo hago esto entonces, o conozco esto entonces, lo otro, ¿no? O sea, Pablo todavía está en esta eh, fase del preconsciente al consciente, ¿no? Por eso está la contradicción, y uno lo puede ver en muchos apartados de los escritos, ¿no? Donde nos muestra la parte humana, y obviamente esto igual lo podemos entender del etos judío, porque Freud obviamente es judío, entonces estas cosas que él menciona, igual hasta donde tengo un poco de nociones, se mencionan en la Torá, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, entonces era todo, profe. Che, Cristóbal, muy bien, exactamente, vos sabés que sí, sí, sí. Eh, bueno, ciertamente los ateos usan la razón, ¿sí? El tema es que no usan la razón para verificar si el testimonio de la fe es razonable. O sea, el ateo no tiene un problema en la razón, tiene un problema en la voluntad, ¿se entiende? El ateo tiene un problema moral, no es un problema teórico. Querido Cristóbal, yo te escuché y me gustó tu voz. ¿Querés continuar leyendo un poco? Estás muteado, querido Cristóbal. Me gustaría decir algo rápidamente. Sí, Néstor, con todo gusto. Sí, sí, solamente respondiendo una pregunta de ¿y qué pasa con los instintos? Hay un esquema que desde que lo leí me encantó tanto que lo he compartido muchas veces cuando me ha tocado dar clases de antropología bíblica. El hecho de que los instintos son una creación de factio divina. De modo que Dios creó los instintos humanos, pero lo que ocurre con los instintos tras la caída es que se corrompen. Veamos, cuando Dios creó a Adán y a Eva, dijo, eh, vas a comer o come de todos los árboles que hay, que es el instinto de alimentación. No comas de cierto árbol porque morirás si lo haces, es el instinto de preservación. Domina sobre los peces del mar, es el instinto de pertenencia. Fructifica y multiplícate, es el instinto de reproducción. Entonces los instintos aparecen en el hombre creado. Pero cuando el hombre peca, estos instintos se degradan o corrompen. El instinto de preservación se convierte, en este caso, en egoísmo. El instinto de alimentación se convierte en gula o glotonería. El instinto de reproducción se convierte en inmoralidad sexual. Y al final, este esquema, que es propio de Mayer-Firman, decía que la carne se podría definir como los instintos corruptos que están en el alma. Así que respondiendo a la pregunta que, por ejemplo, hizo una de uno de los compañeros, bueno, una compañera que fue Etna,
también por el instinto. Por supuesto que sí, el instinto es parte de la carne, es parte de ese inconsciente enfermizo que es propio de la naturaleza caída, y en base a esos instintos el ser humano persigue lo malo, como dice el texto de Génesis capítulo 6, versículo 5. Todo el pensamiento es de continuo solamente al mal. Excelente, Néstor. Brillante tu aporte. Y ahí Cristóbal quería complementar un poquito, ¿no? A ver, Cristóbal. Hola, hola, ¿se me escuchan bien? Sí. Ok, es que esta parte que Néstor menciona es interesante porque esto de los instintos los podemos tomar de dos formas, ¿no? O sea, la primera forma sería la explicación divina después de la rebelión de Luzbel y la pelea que se hace ahí con San Miguel Arcángel. O sea, nosotros de entrada la explicación es que perdimos la condición divina y al descender, pues bueno, nos volvimos humanos, ¿no? Esa sería, hay una parte. En la parte de los instintos, para complementar a Néstor, lo podremos entender de varias partes, ¿no? Ya sabemos que hay varios tipos de vida, como ayer el profesor lo mencionaba, en el asunto de que, bueno, somos sintientes, somos pensantes, y la otra categoría no sé cuál fue la que mencionó, pero bien, Freud lo menciona muy bien y viene también en la Biblia, ¿no? En Génesis, cuando empiezan a hablar, bueno, Freud lo menciona y lo trae obviamente de la Torá, en su libro de El malestar en la cultura, cuando empieza a decir, el ser humano tiene dos pulsiones, la vida o la muerte, cosas que son complementadas por Fromm en su libro de El arte de amar, cuando empieza a hablar precisamente de que la muerte se puede ver como la necrofilia, o sea, no en un sentido tan literal, que es el amor a los muertos, sino todo lo que es la destrucción. O sea, el ser humano tiene estas dos tendencias, la vida o la muerte. Donde igual viene esto en la Torá, no recuerdo ahorita muy bien el pasaje, pero lo que viene en esta parte, que no recuerdo la cita, me hace mención precisamente a que cuando nosotros tenemos el albedrío, ese albedrío lo puede ocupar para la vida, o sea, el bien, y para la muerte, o sea, el mal. Entonces aquí, esta cuestión del bien y el mal, o en este caso de cuáles son las dos tendencias que podemos tener, sería una pregunta que también se hace, bueno, si los ángeles también tienen esta capacidad de hacer el bien o de obrar al mal. Y esta parte, si es genuinamente instintiva o genuinamente natural en el ser humano, o también es una cualidad que otros seres superiores en jerarquía, como lo son los ángeles y los arcángeles y todas esas cuestiones, lo tienen. Entonces ahí yo creo que igual es una cualidad divina que Dios, como ayer lo mencionaba el profesor, nos da Dios en su infinita misericordia de que puedes hacer el bien, puedes hacer el mal, puedes obrar conforme a la ley de Dios o también puedes obrar en contra de la voluntad de Dios. Gracias. Avancemos un poquito. De paso que estás, aprovecha ahí para seguir leyendo, ¿sí? En la fe cristiana. Sí, profe. Ok. En la fe cristiana, lo que es dado para creer es el Dios crucificado. Este excelente, primariamente revelado a la fe y solo a ella. No se predica el Dios creador, ni su existencia, ni su unicidad. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios crucificado es paradójico y solo se puede ser encontrado por la fe. Si la teología querigmática no se convierte en cristología, y la cristología no es discurso de la cruz, es taurología, ciencia de la cruz. Ahí no participamos de Cristo, ni somos sus contemporáneos, teil negmen, tomar parte, y teil haben, tener parte. Es el doble gesto de la contemporaneidad en la relación revelación-fe, con la que Heidegger se inserta en la teología de la cruz de Lutero, que le da las bases para su hermenéutica del oído y un salir de la metafísica de la vista. El fundamento de la fe no es un transmitir conocimientos del pasado, sino una puesta al día del lugar originario, que es Dios crucificado. Crucificándome, ya no vivo yo. Hoy, en una sociedad pluralista, multipolar, progresista y demagógica, la fundamentación de la fe es vista con sospecha de totalitarismo, medievalismo, intolerancia y arcaísmo.
compábula a la pretensión de allanar una doctrina universal, única, verdadera e incuestionable. El relativismo contemporáneo ve con malos ojos a filósofos o teólogos que pretenden decir la verdad o que interpretan la realidad. La religión, según su paradigma, no es una forma de acceder al conocimiento verdadero de la realidad en sí. Es una expresión más del sentimiento religioso, común a la humanidad. Esta solo proyecta la subjetividad en símbolos que nos religan, con una dimensión positiva de la vida, que nos sirve como palanca para vivir dentro del sentido. Tampoco religión es una vivencia comunitaria, que fija normas de pensamiento moral y teológico, sino que es el permiso existencial a acceder a una realidad supranatural desvinculada de lo social, lo natural y lo científico. No importa la fe, importa mi fe. Este vaciamiento de la religión nace con la modernidad, pasando por Kierkegaard, Unamuno, Bultmann, y como toda filosofía se hace cultura. Se absolutiza, se convierte en moda y dicta en norma la pluralidad, un pensamiento absoluto, el relativista, un gran relato, la muerte de los relatos. Berghoff concluye que hasta principios del siglo XIX, la práctica general fue comenzar el estudio de la dogmática con la doctrina de Dios, pero sobrevino un cambio bajo la influencia del Schleiermacher, que procuró asegurar el carácter científico de la teología por medio de la introducción de un nuevo método, en lugar de la palabra de Dios. Se tomó la conciencia religiosa del hombre como fuente de la teología. Se desacreditó la fe en la escritura considerada como revelación autorizada de Dios, convirtiendo la comprensión humana basada en las emociones del hombre o en sus razonables temores en la medida del pensamiento religioso. Gradualmente la religión tomó el lugar de Dios como objeto de la teología sistemática. Porque la invitación de la confesión de fe, credo, hace énfasis en el objeto de la fe y no tanto en su sujeto. Nunca fue buena aquella época en la que esta relación se invertía, en la que los cristianos se enzarzaban en debates sobre su hacer, sobre la emoción y agitación de la experiencia que de esto se producía en el hombre, ni aquella en la que se guardaba silencio sobre lo que debemos creer. Al callar acerca de lo subjetivo y hablar únicamente de la fe objetiva, la confesión habla también del mejor modo, más profundo y perfecto, de lo que es más importante para los hombres, lo que podemos ser, hacer y vivir. También en este caso tiene plena vigencia aquello de que quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Quien quiera salvar y guardar lo subjetivo lo perderá, pero quien lo da en aras del objetivo lo encontrará. Esbozo de dogmática de Karl Barth. Cuando más precisemos el contenido de nuestra fe, más claro quedará nuestro acto de creer. ¿Acaso no se encuadra un microscopio mirando a través de él? Así, en lo mirado, se dignifica el acto de mirar. Por eso, nuestra fe reposa en la autoridad de aquel que nos habla. Hacer énfasis en la experiencia de vivir la fe nos lleva al inmanentismo subjetivista. Tal definición de teología, como la de William Ames, la doctrina o enseñanza de vivir para Dios, de la médula de la teología, hace reposar demasiado el dogma en la vivencia. Así también John Frame entiende que la teología es la aplicación de la palabra de Dios por personas en todas las áreas de su vida. De la doctrina del conocimiento de Dios, capítulo 3, sección A, apartado 3. Quizás en respuesta al academicismo e intelectualismo en las iglesias, dieron un vuelco hacia el pragmatismo y el fideísmo que abundan. No rechazamos el patetismo o la ortopatía, sentimientos correctos, pero no podemos poner como el fundamento de la fe cristiana
Ella reposa en la autoridad de la escritura leída en el seno de la comunidad cristiana a lo largo de la historia. ¿Continuó? Voy a decir brevemente una cosa, Jorge, no saques el texto, por favor. Nosotros tenemos auténtica fe cuando tenemos puestos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Es decir, nunca fue buena la etapa en la que nosotros, en aras de querer salvar lo subjetivo, que es tener fe en la fe, hemos perdido de vista el objeto. Por eso la palabra credo puede ser interpretada como el acto de creer subjetivo o como el contenido en el que nosotros creemos. Nosotros, si bien entendemos que la palabra credo comienza diciendo yo creo en Dios Padre Todopoderoso, es cierto que el centro del credo no es el acto de creer, sino el contenido de la fe. Y es por el contenido de la fe que el acto de fe es real. No es que el contenido es cierto porque el acto es cierto. ¿Se entiende? O sea, el contenido de la fe, que Dios existe, que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, no es un resultado del acto de creer. O sea, la realidad de Dios no es una construcción por el acto subjetivo, sino que el acto subjetivo puede ser posible porque el dogma, porque el contenido es creíble. Es el contenido del credo lo que posibilita el acto de creer y no que el acto de creer posibilite el contenido de la fe, ¿se entiende? Es puesta la vista, puesta la mirada en Cristo, que la fe es fe. La fe es fe cuando nosotros no miramos la fe, sino cuando miramos al autor y consumador de la fe. Perfecto, ahora sí podés continuar, querido. Bien. El discurso en sí, ya sea filosófico o teológico, tiene dos dimensiones, la coherencia y la correspondencia. La coherencia es analizada por la lógica como estructura interna de interconexión organizada. La correspondencia es extraformal, translógica. Por eso, mientras la lógica analiza la validez de los razonamientos, la correspondencia estudia la verdad de las proposiciones como adequatio res intellectus, adecuación del pensamiento con la cosa. Mientras la lógica estudia la relación del pensamiento consigo mismo, la correspondencia es la relación del pensamiento con su objeto. Para el incrédulo, podemos probar la coherencia de la fe y cierta correspondencia, pero el salto a la apropiación racional del contenido neto de la revelación es un salto de fe, no lógico. El hombre natural, degenerado ante Dios como objeto, está en la no voluntad, no querer. Por tanto, el dogma es locura. La fe es el acto de la voluntad que con la gracia de Dios hace creído lo creíble. La teología muestra aceptable la fe a la razón del que tiene fe, pero solo el que recibe la gracia puede hacer que la no voluntad se convierta en voluntad de hacer que lo creíble sea creído. Si la inteligencia quiere captar la verdad sin la voluntad de creer, caemos en el racionalismo. Y si la voluntad de creer no se fundamenta en filosofía, se hace fideísta. El salto hacia la fe no es un salto meramente lógico. El paradigma Hechos 17 muestra dos instancias de esta situación. Versículo 19. Los filósofos invitan al apóstol a hablar de su fe. Parecía que buscan a Dios. Versículos del 22 al 29. Pablo desarrolla una teología descendente y habla de Dios con la razón natural, apelando a sus poetas. Arato es uno de ellos. Los atenienses filósofos escuchan atentamente el desarrollo integrable con el Sócrates, Platón, Aristóteles y sus grandes poetas. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Sale a la luz que el Dios que ellos adoraban era conocido según la razón natural, pero desconocido, y el otro con respecto a la fe sobrenatural.
Versículo 34, Dioniso, Damaris y otros creen. Esta es la dialéctica. El hombre conoce a Dios según dos objetos formales, uno natural y otro sobrenatural. La presentación del Dios natural a la mente es aceptable ante los ojos del incrédulo. Puede ser aceptada o no, pero la dimensión sobrenatural del Dios encarnado es locura para ellos. Su razón no puede dar el paso sin un trabajo interno en su voluntad con respecto a lo misterioso. Están en la voluntad. La teología fundamental. Perdón, sí, hago un breve comentario. Fíjense, Pablo les dice, el Dios que ha creado el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos humanos. Hasta ahí los griegos aceptan lo que dice Pablo. Sin embargo, cuando Pablo dice que Jesucristo es ese Dios que fue crucificado y resucitó de entre los muertos, le dicen, no, eso ya no podemos creer. ¿Por qué? Porque esa fe en Jesucristo, en ese Jesucristo crucificado, es sobrenatural. Es decir, nadie puede creer que Jesucristo es el Señor que murió, fue crucificado, muerto y sepultado, sin una fe sobrenatural. Entonces, hablar de Dios de una manera natural es hablar de los atributos de Dios que se conocen a partir de la creación. Esa es la fe natural. Pero la fe que salva es la fe sobrenatural. Es aquella fe en aquel contenido de la revelación que no viene dado por lo que capta la razón en la naturaleza, sino por la predicación del querigma. Es por una confianza en el querigma que la fe es sobrenatural, ¿verdad? Y eso es lo que los griegos no aceptaron, salvo Dioniso y Dámaris. ¿Querés continuar leyendo un poco más, Cristóbal? Sí, profesor. Ok. La teología fundamental tiene doble fundamentación. La intrínseca para la fe, para el de la fe, y la extrínseca para el incrédulo. Aunque desde luego, la fundamentación para el de la no fe es locura, pero no puede permanecer locura para el que ya ha creído. El fideísmo irracionalista es insostenible tanto si se quiere enseñar doctrina como si se quiere comprender al Dios del que se habla y amarlo con toda la mente. Hebreos capítulo 11, versículo del 6 al siguiente, creo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que te buscan. Si el Dios de Pablo fuese solo el Dios de Aristóteles, los griegos se bautizaban ese día. Si en cambio el apóstol les predicaba a los filósofos como lo habría hecho Lutero, la instancia tercera no habría existido, porque Lutero habría comenzado de una con la cruz y el arrepentimiento, ni siquiera habría hecho teología ascendente, que consiste en llegar al concepto abstracto de Dios a través de ejemplos concretos. Se hubiese quedado en la doctrina de la ley y el evangelio sin remontarse a la metafísica, dejando a los griegos atónitos. Pero Pablo predicó como lo hubiese hecho el santo Aquinate. Primero hizo teología natural y luego predicó revelación sobrenatural. Al igual que el apóstol, Tomás no se habría extrañado que en lo que tenían de común no habría rechazo, pero en lo distinto podría surgir resistencia. La preámbula fidei o vía preparatoria fidei es la conducción para que el acto de fe, que es de pura gracia, sea a su vez libre. Para esto, Juan Pablo II desarrolla 4 condiciones. A. El conocimiento natural de Dios. B. La posibilidad de discernir la revelación divina de otros fenómenos en el reconocimiento de su credibilidad. El sufijo ble, de la palabra creíble, habla de su potencialidad. Los reformadores decían hacer creíble lo increíble. C. La aptitud del lenguaje humano para hablar de forma significativa y verdadera, incluso de lo que supra toda experiencia humana. El mensaje bíblico entrecruza el horizonte lingüístico del hombre. La palabra de Dios habla al hombre a la manera del hombre. D. La búsqueda de las condiciones en las que el hombre se plantea a sí mismo
sus primeros interrogantes fundamentales sobre el sentido de la vida, sobre el fin que quiere darle y sobre lo que le espera después de la muerte. Para el semipelagianismo, el cambio de sentido es solo de contenido. Para la Reforma es también de dirección. No es cualidad intrínseca de la voluntad caída el creerle a Dios, y no puede creer aquello que no conoce, nihil volitium quin praecognitium. No se quiere lo no previamente conocido. Hacer entendible para el que cree su creencia es una de las labores más nobles de la teología, porque solo es creíble la revelación para aquel que está recibiendo el don de creer, pues no es mérito de la inteligencia el entender la fe, ni el de la voluntad el aceptar lo entendible, como dice Tomás. Como lo que a uno se le da sin que precedan sus propios méritos, se dice que lo recibe gratuitamente. Y el auxilio divino que se le da al hombre precede a todo mérito humano. Según se demostró, síguese que tal auxilio es dado al hombre gratuitamente. Cuando Dios hace que la no voluntad se transforme en voluntad, el hombre que comprende lo natural conoce desde el amor, desde una nueva manera, más perfecta, su intimidad con el Creador. Solo allí y en cierta manera, la voluntad y el amor implican una preeminencia por sobre la intelección, ya que son su motor, aunque en el orden temporal, siempre Dios es primero conocido y luego querido. Bueno, antes de explicar, ¿han entendido un poco el capítulo? ¿Han entendido cuál ha sido, digamos, la intención del capítulo este, que es el capítulo 1? Totalmente. Bien. Ahora, fíjense ustedes que el apóstol Pablo, ¿ustedes conocen la diferencia entre teología ascendente y teología descendente? La teología ascendente es aquella que comienza hablando del Jesús histórico. Por ejemplo, decir, este judío que ustedes mataron es el Señor de la historia, ¿no es cierto? El Señor de la historia es un concepto alto, abstracto, y este judío es una persona concreta. Entonces, ¿qué es la teología ascendente? Es aquel que parte del particular y llega al universal. Parte del singular para llegar a lo abstracto, que es la noción del Señor, del Christos, del Mesías. En cambio, la teología descendente es aquella donde se comienza con una idea abstracta y luego se va a predicar esa idea abstracta de una persona en particular. ¿Qué es lo que utilizó Pablo en Hechos 17? ¿Teología descendente o teología ascendente? Fue descendente porque vino desde la teología natural hasta la revelación sobrenatural. Bajó de Fue arriba teología hacia abajo. descendente, ¿verdad? Empezó hablando del Dios de filósofos, de Arato, del Dios del cual vienen todas las cosas. Esa es una concepción abstracta. De hecho, es el Dios desconocido, el no conocido. Les dice, este Dios desconocido, yo sí lo conozco, y tiene un nombre, y habitó entre los hombres, y caminó en Palestina, y fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué es lo que hacen los griegos cuando escuchan esa predicación de Pablo? Dicen, oiga, nosotros aceptamos el Dios natural, el Dios abstracto, ese que usted venía hablando en filosofía, pero ahora usted nos predica a una persona concreta y nos dice que ese Dios ha muerto, y ha muerto por los hombres y se ha sido crucificado y es sepultado y ha resucitado al tercer día. Eso ya no lo podemos creer, porque eso es sobrenatural. Y los griegos solo creían en la naturaleza, no creían en lo sobrenatural. Para ellos lo sobrenatural eran mitos, pero ese mito era hebreo, no era griego, entonces no tenían por qué creer en ese mito, ¿no? Bien, entonces es interesante notar que si la teología se centra en teología natural, no vamos a convertir a nadie.
no vamos a convertir a nadie. Por eso, y con esto termino, Santo Tomás de Aquino, en la Suma contra los Gentiles, él tiene 4 libros. Los 3 primeros libros son filosóficos, pero el último es religioso. Es sobre el Verbo encarnado, sobre Jesucristo, el Jesucristo de la fe. En ese sentido, Santo Tomás se da cuenta que el método es teología descendente, es decir, Santo Tomás de Aquino está usando el método de San Pablo, está partiendo de la filosofía para allanar ciertos prejuicios, pero con el objetivo de llegar a la teología especial, a la revelación especial. Nosotros vamos a hacer las dos cosas. Vamos a usar la razón filosófica para hablar de Dios de una manera natural y vamos a hacer teología sobrenatural basándonos en la predicación de la palabra de Dios en la revelación especial. Ahora, ¿cuál es la novedad del curso? Que cuando hablemos de manera natural de Dios, vamos a ser tomistas. Cuando hagamos teología natural, vamos a ser católicos. Y cuando hagamos teología sobrenatural, cuando hablemos de la revelación especial, no de la general, sino de la especial, vamos a ser calvinistas. Y el desafío del curso, y esto ya es para la próxima clase, es que nosotros podamos discernir cómo puede ser compatible una interpretación que en la revelación general es calvinista, pero en la revelación, en la revelación especial es calvinista y en la revelación general es católica. ¿Cómo puede ser que en la teología sobrenatural sea reformada y en la teología natural tomista? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo puede darse esa articulación? Bueno, todo el mundo en mis videos en el canal de YouTube me piden que yo les explique esto y se lo voy a explicar a ustedes en el curso, ¿verdad? Vamos a explicar cómo es que se puede ser un tomista reformado, un tomista calvinista. ¿Cómo es posible que se dé eso? Bueno, eso vamos a desarrollarlo en la clase que viene. Ahora dejamos 5 minutitos, momentos de preguntas. A ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún aporte. Jonathan, Gustavo. un pequeño aporte, si me permitís, porque me quedó ahí flotando lo que dijiste de la teología de la cruz, es un llamado a la paradoja, ¿no? Y enseguida recordé un texto cortito, me gustaría leerlo. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Okay. Está en 2 Corintios capítulo 6, del versículo 8 en adelante. El apóstol, cuando defiende su ministerio ante los detractores que había ahí en la iglesia de Corintios, dice: por honra y deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores, pero siendo hombres de verdad, como no conocidos, pero bien conocidos, como muriendo, pero he aquí vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué maravilloso, qué lindo texto, ¿no? Y es un texto que nos muestra cómo nosotros en el despojo podemos ser millonarios, cómo en la persecución podemos ser triunfantes y cómo en la pobreza podemos ser ricos también, ¿no? En la debilidad somos fuertes, en la locura somos la verdad, tenemos la verdad. Esa es la paradoja de la fe. Esa paradoja de la fe, cuando San Pablo dice: entonteceré el entendimiento de los entendidos, enloqueceré la sabiduría de los sabios, tiene que ver con eso. Imagínense ustedes lo siguiente. En el Gólgota había mucha gente, y entre esa gente habían griegos, y muy probablemente habrá habido algún filósofo. Y vos imaginate que se acerca un cristiano, un discípulo, un apóstol. Vamos a imaginar esta escena que me parece muy linda. Vamos a imaginar porque pudo haber pasado. Yo no estoy diciendo que ha sucedido, pero es muy probable que haya sucedido. Miren,
En ese momento era fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua llegaba alrededor de 1 millón de personas de todo el mundo, de todo el Próximo Oriente, con lo cual los romanos, ¿no es cierto?, tenían un cuidado mucho mayor, porque claro, la fiesta de la Pascua es una fiesta donde se predica la liberación del pueblo judío, es una fiesta de la emancipación donde proliferaban muchos libertadores y muchos falsos mesías. Bueno, ¿se imaginan ustedes entonces Jesucristo colgado en la cruz y un filósofo pasa por ahí y le pregunta a un apóstol, oiga, ¿y ese hombre que está en el medio, quién es? Y el apóstol le dice, ese hombre es el creador del universo. Claro, ustedes se imaginan esa escena, que a un filósofo griego, a un discípulo de Aristóteles, venga un judío y le diga, ahí está crucificado, padeciendo bajo el poder de una criatura como Poncio Pilato, el que ha creado los cielos, las estrellas, los planetas, el sol y la luna. Claro, es una locura tremenda para un filósofo griego. Entonces, se enloquece la sabiduría de los sabios. Se entontece en Jesucristo el entendimiento de los entendidos porque Jesucristo se vuelve poderoso estando sometido por Poncio Pilato. Se vuelve millonario siendo despojado, siendo anonadado, se convierte en todo haciéndose nada. Se convierte en señor haciéndose esclavo. Entonces, esa es la dialéctica de la fe, esa es la dialéctica que enseña Lutero, esa es la dialéctica que vamos nosotros a estudiar, ¿no es cierto?, con la teología reformada. Entonces, los católicos, ahí la veo a Marisol, que probablemente ya es católica seguramente, van a disfrutar mucho el curso porque vamos a hablar mucho en filosofía de Santo Tomás de Aquino. Pero los protestantes también van a disfrutar, porque vamos a hablar de Wesley, vamos a hablar de Calvino y de Lutero, ¿no es cierto? Miren, acá les voy a presentar a mi hijita. Estamos acá. Sofía. Hola, Hola. hola Sofía. Hola Sofi, sos hermosa, mamita. Hola Sofi, qué linda. Muy bonita, Sofi. Bueno. Hola Sofi. Hola Sofi. Bueno, dicho esto, que es lo más importante, ¿no es cierto? Ya estamos en condiciones. Veníamos. Ya estamos en condiciones. No sé si tienen alguna otra pregunta más. Hola, quiero ver a tu. ¿Ninguna otra pregunta? Hola, Jonathan. Sí. Hola, soy Pablo Giovanni. Una consulta. Sí. Justo muy linda tu hijita. Qué bueno verla. Una consulta. Esta palabra, no voluntad, realmente es la primera vez que la escucho. ¿Esta está en los diccionarios de filosofía? ¿Es algo que tú nunca la había escuchado? ¿De dónde es el origen de esta palabra? La palabra voluntad es una palabra desarrollada por Arthur Schopenhauer en el libro que se llama El mundo como voluntad y representación. La podés buscar ahí y pueden estudiar el concepto de voluntad en Schopenhauer porque es el concepto que ha tomado Freud. Freud ha estudiado de Schopenhauer el tema del inconsciente. Ah, ya, perfecto. Sí. Perfecto, gracias. Gracias. De hecho, gracias. es uno de los conceptos principales del voluntarismo schopenhaueriano. Totalmente. Schopenhauer, me tengo las reservas con Schopenhauer, pero Schopenhauer, por lo menos para interpretar la voluntad como constructo y al mismo tiempo como fuerza vital, que es como él la ve, es interesante, por lo menos para uno acercarse a ese tema.
es notable la erudición que tiene Néstor. No sé si están de acuerdo que Néstor es un teólogo muy fino, muy sutil, y a la vez tiene formación filosófica, es muy completa. Así que yo me permito decirte, Néstor, que es un orgullo que estés con nosotros, es un placer escucharte razonar, argumentar. Realmente Dios te ha dado muchos dones, hermano, y te bendecimos por eso. Amén. Gracias por eso. Me sonrojo. Bueno, sí. Bueno, querida gente, me voy a cocinar para mi hijita. Profe, una última duda. Dale, sí, a ver. Por ejemplo, esta distinción o este parteaguas tiene que ver principalmente con que los luteranos o desde el Concilio de Trento, cuando ellos empezaban a ver qué libros eran los que se iban a usar, porque estos sí, cuáles eran de revelación divina, cuáles no. Esta distinción que hace usted entre una teología natural y una teología especial, tiene de raíz precisamente este origen, o sea, la selección de los textos que se van a emplear. Por ejemplo, yo tengo entendido que Lutero emplea los textos de base que emplean los hebreos, porque bueno, dice, ¿no? Pues es que hay muchos textos, por ejemplo, son 39 para la Torah, dividida en 3 partes, y son creo que 46 en la católica. ¿Sí tiene que ver esto? El tema del canon no tiene nada que ver. Acá la división entre teología natural y sobrenatural es una división medieval que ya han hecho los padres de la iglesia. O sea, los padres de la iglesia dijeron, nosotros podemos conocer a Dios por la razón a través de la naturaleza y por la revelación a través de la fe. Ya. ¿Sí? Entonces son dos maneras de conocer a Dios, ¿no? Nosotros cuando hacemos teología natural somos católicos, y cuando hacemos teología sobrenatural somos calvinistas. En el curso vamos a tratar de explicar cómo es posible ser católico, es decir, católico en el sentido de tomista, cómo es posible ser tomista en teología natural y ser calvinista en teología sobrenatural. Bueno, eso es lo que vamos a ver el curso que viene, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo enorme, gracias por estar, espero que hayan disfrutado la clase y nos vemos la clase que viene, ¿sí? Les mando un abrazo grande. Y gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Bendiciones. Gracias. Bye bye. Chao. Bendiciones, profe. Chao. Chao, profe. Saludos a todos. Chao, profe.